Sin querer llegamos al final del curso, pues, ¿no? Sin querer ya terminar el curso. Entonces, primero vamos a hablar de la recapitulación, algo que ya hemos hecho, solamente como para una recapitulación, y después pasamos a lo que es inmunidad, la inmunidad innata, activa y puntos clave. Me acuerdo que ustedes van a llevar inmunología, hace todo un curso prácticamente de eso. Estamos todos circulando. Cuando hablamos de la microcirculación ya también hemos estado comentando mucho la situación sistémica, la pulmonar, pero cada uno tiene que tener sus planitas para lo que es la parte más chiquitita. La parte más chiquitita, cuando hablamos de la microcirculación, es la parte más fundamental. Porque cuando hablamos de esta microcirculación, vamos a mirar en la perfusión de estas células que van a estar en ya sea a nivel del cerebro, ya sea a nivel del miocardio, o diferentes tipos. Cuando no hay una buena cantidad de irrigación, una buena cantidad de nutrientes que lleguen a estos puntos distantes de nuestro cuerpo, va a haber problemas. ¿Por qué? Porque no hay nutrientes, no hay oxígeno, no llega la cantidad suficiente de oxígeno a la parte de nuestra mitocondria, y entonces las pilas prácticamente de la célula, que son las mitocondrias, ya no van a funcionar. Va a haber un daño mitocondrial. Y cuando hablamos de un daño mitocondrial, hablamos que la célula ya no funciona y comenzamos a tener ya un deterioro progresivo del deterioro al agua. Entonces, lo que justamente se acuerdan cuando estamos hablando de shock, había etapas de shock. Cuando llegaba la parte de un shock refractario, por más que levantemos la presión, por más que ya no haya una vasodilatación, si ya tenemos un daño mitocondrial, ya no hay marcha. Justamente por eso es interesante la microcirculación. Hemos dicho también nosotros que la microcirculación y la perfusión tisular, nosotros la evaluamos con una sustancia. ¿Cómo se llama la sustancia? El lactato. Pero acuérdense también de que el lactato no siempre va a ser por hiperperfusión. También hay otras formas de hiperlactatemia. No siempre decir que el efecto elevado es simplemente por hiperperfusión, hay otra forma de hiperlactatemia. Eso van a ver después cuando estén ya más grandes. ¿Sí? Pero lo importante cuando estamos en un biomarcador es el lactato. Y otro marcador de perfusión tisular, ¿cuál vendría a ser? No tiene, a lo mejor ahorita no tenemos lactato, no vamos a medir la perfusión. ¿Cómo podrían ver si estamos bien perfundidos o mal perfundidos? ¿Han escuchado de hiene capilar? ¿Qué es el hiene capilar? Cuando ustedes se aprietan el dedito de la uña, está rojita, no se apretan y se ve blanco. Y nuevamente lo sueltan y se ve nuevamente rojo. Estamos viendo ahí la microcirculación, ¿no? Entonces, ¿cómo se llama eso? Hiene capilar. ¿Cuánto nuevamente debe ser ese hiene capilar? Menos de 2 segundos. Cuando ustedes aprietan, se vuelve blanco y no regresa al color rojo nuevamente, demora más allá de 2 segundos. ¿Qué decimos? Que hay una baja perfusión, una hipoperfusión. O sea, la microcirculación está fallando. Entonces, eso se relaciona también a que el paciente probablemente tiene un lactato elevado. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si nosotros podemos tener la medición del lactato bien, pero también nosotros podemos medir la perfusión tisular a través del hiene capilar. Entonces, ya han visto, no vamos a mirar el video. Debe haber información. Para evaluar también el estado de lo que es el rellenado capilar. Se oprime durante Se está apretando y le va a soltar. Se pone blanco, ¿han visto? Demora en ponerse rojo en el piso, ¿no? Demora en ponerse rojo. ¿Cuánto demora? Capaz, unos 3, 4, 5 segundos. ¿Han visto, no?
La aprieta. Para evaluar al paciente con el estado de choque es el rellenado capilar. Se oprime durante 6 minutos el dedo a evaluar y posterior a esto evaluar el rellenado capilar. El paciente presenta más de 3 segundos en el retraso de este rellenado capilar. 7 segundos si te tiene para que vea lo que no. Pues ese es el efecto. Y uno no sabe lo que era. Sigamos avanzando. Entonces, como dice acá, la microcirculación va a servir para transporte y ya conocemos. El grosor de la pared capilar, ¿no? Es bien corto, justamente para que haga fácilmente la veces también, inclusive los depósitos y también para que haga la difusión de la sustancia. Y diámetros son pues, de 4 a 9 micras, acuérdense justamente para que pase los eritrocitos. Ahora hablamos de los poros capilares. Y ya hemos visto los poros capilares, por ejemplo, en el glomero, ¿no? A través de las fenestraciones para que se pueda dar justamente la circulación celular. Pero en el cerebro también vamos a tener unos poros que van a estar más específicos para pasar, mejor dicho, agua y lo que es el CO2. El cerebro es bien sensible a lo que es el CO2, bien sensible. Entonces, bueno, y eso nos va a ayudar cuando hagamos la parte respiratoria. Cuando hablamos de la parte respiratoria, cuando hablamos de lo que es la regulación de la respiración, cuando hablamos de la regulación de la respiración, ¿cómo podemos regular lo que respiramos nosotros? A través de sensar CO2 y a través de sensar oxígeno. Entonces, ¿dónde sensaremos CO2? A nivel central, a nivel cerebro. ¿Dónde sensaremos oxígeno? A nivel periférico. ¿Ya? Entonces, por eso vamos a ver con la regulación de la respiración. En el hígado más amplia, para hacer sustancias, pues en el hígado va a estar sustancias relacionadas con las proteínas. Gas intestinal va a tener poros justamente para que pueda pasar, por ejemplo, las grasas, ¿no? Que han sido absorbidas en el intestino. Entonces, cuando hay daño en la microcirculación, va a tener consigo también daño en a nivel cerebral, ¿no? Entonces, su paciente está con un shock, está con un lactato en 10. Entonces, ¿ustedes creen que esté todo lúcido el paciente? No, no hay una buena perfusión. La microcirculación cerebral va a fallar. ¿Y cómo va a estar el paciente? Va a estar encefalopático. Los pacientes que vemos ahí tocados son encefalopáticos. Los pacientes que cuando dicen la guerra, cuando se cae la bomba, explota y el paciente está ya al borde de fallecer, está lúcido el paciente. No, está a la justa, ¿no? A la justa dice, ¿sabes qué? Dile a mi mamá, a mi esposa, no sé qué más. Y está prácticamente en un estado de shock. Entonces, este paciente está con una hipoperfusión cerebral de la justa prácticamente de acuerdo con los pacientes. A nivel hepático, un daño en la microcirculación nos lleva a hipoperfusión que nos puede llevar a una elevación de las enzimas hepáticas. ¿Qué enzimas hepáticas conocen? La TGO y la TGP, el gas intestinal, si no es una buena perfusión, nos va a llevar a un idio, estación prácticamente del intestino. Y el nivel de glomérulos, si no es una buena perfusión, ¿qué nos va a llevar? A falla renal. Todo está relacionado. Entonces, ¿cuál va a ser uno de los principales reguladores de esta microcirculación? La cantidad de oxígeno tisular, ¿no? Entonces, el modelo que tenemos aquí, tres capilares, la meta que van a estar tanto en vaso positivo como en concentración para que pueda haber una buena y correcta oxigenación de los tejidos. ¿El regulador qué va a ser? El oxígeno. Entonces, si yo tengo una baja cantidad de perfusión acá, que comience a elevar el lactato y la pena que vamos a tener, hoy estamos teniendo baja cantidad de perfusión. ¿Qué hay que hacer? Vasodilatación, vasoconstricción, vasodilatación. Si hay una vasodilatación, imagínense en todo el cuerpo, una vasodilatación sistémica, ¿qué va a llevar? A hipotensión. Y hipotensión, menos perfusión, más vasodilatación, y hacemos un círculo vicioso que nos puede llevar a la muerte. Y es justamente lo que no queremos ayudar. Sigamos avanzando, ¿no? Entonces, ya también esto lo hemos visto, ¿no? En la parte de, no recuerdo, de circulación también, si no me equivoco. Entonces, tenemos nuestro capilar, extremo arterial, extremo venoso, y vamos a mirar que va a haber fuerzas que van a hacer que salga el líquido y que regrese, ¿no? Y tenemos que salga aquí, tenemos ahí la presión prostática, que regrese el vaso, la presión osmótica. Pero al final sí que va a haber una cantidad de líquido que va a salir prácticamente de los vasos, de los capilares. ¿Para qué va a salir esa cantidad mínima de líquido? Justamente para que pueda perfundir, para que pueda llevar sustancias
a diferentes células que van a tener intersticio, y lo que sobra, el líquido, va a ser reabsorbido justamente por los capilares, y lo que sigue quedando sobrando, ¿dónde se va a ir? Por los capilares linfáticos. Entonces, que el capilar linfático va a ser como el basurero del cuerpo, que va a llevar todas las sustancias que han sobrado. Entonces, pero también va a haber problemas cuando haya un acúmulo, cuando se obstruye prácticamente el drenaje linfático. Cuando se obstruye el drenaje linfático, se acumula el líquido acá, ¿y a qué nos va a llevar? Al linfedema. Cuando solamente se acumula el líquido a nivel del intersticio, ¿qué nos lleva? Edema. Cuando se obstruye la parte del linfático, el capilar linfático nos lleva a un linfedema. ¿Qué causas hemos visto que nos puede llevar al linfedema? Un cáncer, ¿no? Imagínense que está diseñándose un adenocarcinoma por vía linfática, va a obstruir prácticamente el drenaje linfático y comenzamos a tener un aumento, ¿no? de ese líquido en la parte del intersticio que va a tener un linfedema. Otro, parásitos vaginarios, por ejemplo, puede estar ahí otro nos puede llevar a una obstrucción, o que nos puede llevar a que hablamos de drenaje linfático, las cirugías que hemos comentado, ¿no? Y así, por ejemplo, ¿cuál vendría a ser? La cirugía de mama, ¿no? Hace una mastectomía, ¿no? Radical, y como el cáncer de mama generalmente va a una forma de caminar, mejor dicho, de hacer su metástasis local, es a través de los vasos linfáticos. Entonces, por eso que los cirujanos oncólogos hacen la mastectomía y hacen el vaciamiento ganglionar muchas veces, ¿no? ¿Cómo deciden si hacer o no hacer el vaciamiento ganglionar? Hacen lo que es el ganglio centinela. ¿Han escuchado el ganglio centinela? Bien, han dicho, ¿no? Entonces, ¿qué hacen? A veces por medicina nuclear, ¿no? Se pone que sea a nivel donde está la parte de la tumoración, alrededor de ese lugar donde está la tumoración, se pone radioisótopos. ¿Para qué? Para que por la parte linfática lo drene prácticamente al primer ganglio. Después, cuando están en la cirugía, detectan qué ganglio es el que está emitiendo mayor radiación, entonces ese ganglio prácticamente el primer ganglio, entonces ese ganglio centinela. ¿Y por qué es interesante? Porque si acá está el tumor y ahí adrenó primero, ¿qué quiere decir? Cualquier célula neoplásica ahí ha tenido que ir, pues. Sacan ese ganglio y lo analizan. Si está con cáncer, ¿qué quiere decir? Que ya había una diseminación linfática. ¿Sacan todos los ganglios o no sacan los ganglios? Sacan todos los ganglios. Y también nos habla de pronóstico. Si ya hay un ganglio, también va a poder ir que siga en otros sitios, ¿sí o no? Entonces también nos habla de pronóstico. Entonces, esas personas que le han hecho una mastectomía radical más vaciamiento ganglionar, por esta parte, toda la axila han sacado los ganglios, entonces ya no tiene el drenaje linfático. Entonces, al final de cuentas, ¿qué va a pasar con su bracito? Se va a comenzar a hinchar, a hematizar, a veces también tienen dolor por ese edema, y al final comienzan a tener ir a medicina física, porque esa mayor presión para que pueda volver nuevamente el líquido a la parte vascular. Si ya no tengo este drenaje linfático, ¿cuál es la única opción que me queda para que se acumule aquel líquido? Aumentar la presión en el intersticio, ¿no? ¿Para qué? Para que de acá ingrese para acá adentro nuevamente. ¿Y cómo aumenta la presión en el intersticio? Una venda, se venda, ¿no? Yo lo vendo, aumenta la presión acá, y aunque está el líquido acá, ingresa a la parte de los capilares. Entonces también ahí viene algo que dicen las personas que han estudiado cirugía, ¿no? Porque han tenido cirugía. ¿Qué le dice? Van al hospital y dicen, ¿sabe usted que le hemos traído por una diarrea, por ejemplo? Tiene que poner una hidratación por vía intravenosa. Dice, a ver, ¿debe usted su bracito? Acá le voy a poner, no, acá no me ponga. ¿Por qué? Porque acá me han operado. ¿Por qué será importante eso? Si yo le pongo mayor cantidad de líquido por acá en el intravascular, ¿qué va a aumentar? La presión hidrostática. Y va a salir el hidrostático. Y sale más líquido por acá, ¿va a poder tener el drenaje linfático? No. ¿Qué va a pasar? Se va a ponerse de hematizar. Entonces, por eso, cuando están operados, dicen, no van a tocarme este brazo. No vías en este brazo, porque estoy operado y te va a generar más líquido. ¿Estamos de acuerdo? Así. Como dice acá, va a haber una vasomotilidad, que si va a haber un flujo intermitente, y el principal regulador, ¿quién va a ser? El oxígeno. Estamos avanzando.
Y después vemos la permeabilidad capilar según, digamos, el peso molecular. Acuérdense que el agua va a tener como permeabilidad G1, y a medida que tiene un mayor aumento del tamaño de la molécula, va a ser menos probable que va a pasar, ¿no? Esta molécula a través de los capilares. ¿Cuándo se rompe esta permeabilidad? En un síndrome de Cuando hay, frío. por ejemplo, una vasodilatación. Un ejemplo de vasodilatación, shock séptico. El shock séptico es una vasodilatación, los poros se vuelven más grandes y comienza a fugar la albúmina. Y si comienza a fugar la albúmina al intersticio, ¿qué va a pasar al intersticio? Vamos a tener mayor presión osmótica, jala líquido y comenzamos a hematizar. Entonces, por eso que cuando ustedes ven al hospital un paciente que está hinchado, que está hematizando, ¿se preocupa o no se preocupa? Claro, algo lo está llevando a eso, no se está recuperando, entonces está empeorando, ¿no? Van a ver que cuando el paciente está recuperándose, se comienza a deshinchar, se comienza a bajar los edemas y comienza a orinar cualquier cantidad. Es clásico eso, ¿no? Porque están ahí, el paciente está más, y comienza a mejorar, se comienza a disminuir los edemas y comienza a orinar. Claro, ¿por qué? Porque como hay regresado las proteínas, hay buena cantidad de proteínas a nivel de los vasos, jala el líquido intersticio hacia el intravascular y comienza el riñón a funcionar más y comienza a orinar más. Otro ejemplo que nos puede llevar a que perdamos esta permeabilidad capilar, que ya la hemos visto también, una filaxia, muy bien, igual una base de resistencia. ¿Qué me ha dicho? ¿Ah? Inflamación. Hay algo sencillo, por ejemplo, inflamación. ¿Ustedes han tenido alguna vez una picadura de un mosquito? ¿Qué va cuando hay una picadura de un mosquito? Hay una pequeña inflamación ahí, una reacción alérgica justamente a ese evento. ¿Qué ha pasado? Hay una vasodilatación localizada. Y como hay una vasodilatación localizada, ha salido albúmina, toda esa parte en esa región, y pues está hinchado. Ha comenzado a salir cualquier cantidad de líquido, y ahí se queda como la sale de las proteínas, hacia el intersticio, jala el líquido y se comienza a poner hinchado. ¿Qué hay que hacer? Le ponen ustedes, ¿qué le ponen ahí? Le echan corticoides, bueno, betametasona, triancinolona, ¿no? Le echan, pues, ¿qué va a pasar? A disminuir la inflamación. Si disminuye la inflamación, ya no hay vasodilatación. Si no hay vasodilatación, progresivamente comienza nuevamente a regresar el líquido al intravascular y se desaparece. Está básico, ¿no? Interesante. Y vamos a avanzar. Y después pasamos a lo que es el líquido intersticial. Cuando estamos hablando del líquido intersticial, ya lo hemos visto también, ¿no? ¿Se acuerdan? ¿Qué diferenciaba el líquido intersticial del plasma? Realmente el líquido intersticial tenía poca cantidad de proteínas porque justamente no nos conviene tener buena cantidad de proteínas porque al final si no jalaría el líquido hacia el intersticio y le generaría edema. No nos conviene. Entonces, como es acá, aparte de intersticio tener poquita cantidad de proteínas, pero gran cantidad, por ejemplo, de ácido hialurónico. Y este ácido hialurónico ya se están acordando en los que hacen medicina estética, bastante usan ácido hialurónico, inyecciones, justamente para qué? Para mejorar la tonicidad de la piel, claro, porque es prácticamente uno de los componentes del intersticio, ¿no? ¿Por qué me arrugo? Porque acá justamente hay una alteración. Entonces, por eso, ¿no? Entonces, acuérdense siempre eso. Y como vemos acá, si comenzamos a tener mayor cantidad de líquido libre, vamos a tener lo que es seguimos avanzando. Entonces, cuando el paciente está con un edema, por ejemplo, hay una gran cantidad de líquido, generalmente la presión en el intersticio es una presión presión negativa, ¿no? Justamente de cohesión. Cuando comenzamos a acumular líquido, comienza a salir líquido, no comenzamos a reabsorber, o comenzamos a ver una fuga capilar, y acá comenzamos a tener mayor cantidad de proteínas, y esas proteínas de acá jalan líquido en el intersticio, y comenzamos a tener mayor edema, apretamos acá digamos la pierna que está hinchada, y ¿qué va a pasar? Se va a generar un huequito, ¿no? ¿Cómo se llama eso? El signo de la povera. En los hospitales van a mirar que es clásico, es una povera, no están hinchados. Ustedes le presionan clarito, se nota como el líquido se mueve así a través de la piel.
A mí los abuelitos tienen piel de cebolla. Se aprietan y todo, se mira cómo se distribuye el líquido por el intersticio. Y ahí están, tienen tan mala suerte los abuelitos que aprietan mucho, cualquier aceleración, ¡pum!, se rompe la piel. Se rompe la piel y todo esto se queda expuesto prácticamente. Y comienza a salir líquido y líquido y líquido y líquido. Y ya se forma una úlcera, y ya termina con infección, celulitis y termina falleciendo después del paciente. Bien delicada es la parte del ejercicio también, a menos que los abuelitos rápidamente se enfatizan. Seguimos avanzando, filtración de líquidos, ya también lo hemos visto, como en el repasito nomás. La presión capilar, ¿no? La tisular, ¿cuánto es? 17. La presión capilar pulmonar, ¿cuánto era? 17. Nos han olvidado. Entonces, como he dicho, la presión estática de intersticio finalmente va a ser negativa, de cohesión negativa. Y acá vemos, ¿no? También tenemos negativa a nivel de la fleura. Entonces, eso también ha visto en anatomía, ¿no? Por ejemplo, la presión negativa lo que va a generar que la pleura visceral se pegue a la pleura varietal y pueda que se entender todo esto de inspiración, que eso lo vamos a mirar después. Y aparte tenemos que tenemos una presión negativa también en el espacio epidural. ¿Para qué nos servirá? Entonces se epidural prácticamente alrededor de la médula espinal, ¿no? Entonces, ¿por qué nos servirá saber qué es negativo en la parte epidural? Porque de acá van a ser anestesiólogos. ¿Cuántos quieren ser anestesiólogos? Acá ya hay dos, tres anestesiólogos. A ver, ¿tienen cada anestesiólogo? Entonces, esos anestesiólogos, ¿qué van a hacer? Van a colocar sus anestesias a nivel de la columna, ¿no? Una de ellas, ¿cómo se llama? La anestesia epidural. ¿Has escuchado, no? Epidural. ¿Cómo sé que estoy en especie epidural? Ah, ya, voy ingresando con un poquito de cloruro en la punta de la aguja, en la base de la aguja, voy ingresando, y cuando entre la especie epidural, ¿qué va a pasar? Va a salir líquido, va a jalar líquido hacia adentro, va a jalar, ¿no? Como que va a chupar, ¿no? Entonces, cuando comienza a tener succión prácticamente esa gotita, estoy prácticamente en el espacio epidural. ¿Por qué? Porque ha generado una succión de ese líquido. Entonces, para eso sirve también lo que es saber que el espacio epidural es una presión negativa, ¿no? Positiva, ¿por qué? Porque va a estar encapsulado los órganos. Por ejemplo, la parte del cerebro tiene una cavidad inextensible, el mismo riñón a través de su fascia alrededor, ¿no? Tenemos que podemos tener la presión hidrostática positiva. Y la presión osmótica final 28, que ya siempre lo hemos dicho. ¿Cuál es lo interesante? Que al final, haciendo nuestro equilibrio, al final sale que tenemos de una fuerza de salida de cuánto? De 0.3 newtons de mercurio de salida. ¿Para qué va a servir esa fuerza? Para que pueda jalar también para salir los nutrientes, y después se pueda resolver. No mucho, pues si es mucho, ¿qué va a llevar? Ahí. Sigamos avanzando. Comentando de eso, ¿han escuchado lo que ha pasado por los anestesiólogos? ¿Han visto la noticia? No es una noticia. Ha habido un problema, ¿no? Un niñito que no llevaba para enterarse y que al final ha fallecido el niñito, sí, ha fallecido, y han dictado 9 meses de prisión preventiva para creo que el traumatólogo, es un traumatólogo y anestesiólogo. Pues tengan cuidado. Entonces, yo que siempre esos casos que ustedes vean médico legal, tienen que ser de lección para nosotros. Nadie está libre de tener algún tipo de problema en la vida. ¿Cuál es la...? No se chismes, no se chismes. No ha llegado. Que no te conté que está pagando. Pero no, chismes no. Pero sí que dicen los medios. Primera cosa, que han encontrado medicamentos vencidos. ¿Han escuchado eso, no? Entonces no puede ser, pues si ustedes van a estar en un sitio que van a trabajar ustedes, tienen que tener cuidado con los medicamentos vencidos. Independientemente si le haya puesto o no le haya puesto, si ha encontrado eso ya lleva a suspicacias. Y el otro problema que se ha escuchado, ¿cuál es? Que la clínica o el lugar donde estaban trabajando no tenía licencia. ¿Han escuchado, no? No tenía licencia. Entonces, desde ahí, por eso les digo siempre, fórmese una imagen. ¿Cómo voy a trabajar yo como personal a la licencia? Entonces, acuérdense que cualquier medicamento que ustedes vayan a administrar a los pacientes, ahora que vamos a ser alérgicos al final, cualquier medicamento les
puede llevar a la parada cardíaca. Cualquiera. ¿Es un diclofenaquino? Sí, lo puede matar. ¿Es un paracetamol? Sí, lo puede matar. Entonces no sabemos cómo vamos a reaccionar, porque parece que es un antígeno, es algo externo. Entonces hay que tener mucho cuidado, más aún con los que son acomedidos, ¿no? Hay nuevas enfermedades, yo conozco hasta 3 casos de enfermedades que han colocado medicación, el paciente ha fallecido y les han metido que se llama juicio. Juicio. ¿Por qué? Porque piensan que está como homicidio culposo, pues no les entran ahí a tener que declarar y inclusive hasta prisión, pues, ¿no? Tengan cuidado, muchas veces las enfermeras dicen, pues es que ponme esta inyeccióncita, a mí me siente bien, ya te pongo, y ya hace una anafilaxia. Su receta, él me dijo que le hacía bien. ¿Qué hacen? ¿Cómo se defienden? Ustedes mismos, cuando estén, sin que sean médicos ustedes todavía, imagínense que están sexto año de medicina, ya saben poner vías, todo ya, están terminando el serum, terminando el internado. Alguien le dice a su familia, ponme esta medicación, le ponen, hace alergia, fallece. ¿Qué hacen en su casa? Van a poder actuar, tienen para actuar, tienen adrenalina. Entonces, muchas veces nosotros nos aventuramos, así sí se puede ya. Y si pasa algo, ¿no? Ahí viene la ley de Murphy, ¿no? Que interestelar, ¿no? Lo que puede pasar, va a pasar. ¿No? Siempre puede pasar. No sabemos cuándo va a pasar. Entonces hay que prepararse. Sigamos avanzando. Entonces eso como lección, ¿no? Entonces si algún día ustedes van a ser cirujanos, anestesiólogos, todo lo que sea, siempre miren dónde van a trabajar, qué es lo que tienen, qué no tienen y cómo van a actuar, porque no saben cuándo va a ser el día en que pase. No sé. Es igual que cuando están en sus casas, ¿no? En las casas les dicen, les ofrecen, ¿no? Un seguro para robos. No, ¿para qué hacen nomás? Les roban y al día siguiente están, ¿saben qué? Pongan de seguro, por favor. Los tienen que pasar para que siempre van a hacer igual, tengo que prevenir. Seguimos avanzando con el sistema linfático. Entonces, miren, una buena cantidad de linfa es la que se produce, ¿no? 120 ml por hora o de 2 a 3 litros por día, una buena cantidad. Va a recoger todo el cuerpo, va a ir por el conjunto torácico, ¿no? Y puede también lesionarse los puntos torácicos, ¿no? Si se comienza a lesionar este punto torácico y se comienza a derramar la linfa hacia lo que es la cavidad pleural y le genera un derrame pleural secundario a este líquido de linfa, ¿cómo se llama? Primero, ya sabemos que es un derrame pleural, ¿no? Líquido de pleural. Pero si ese líquido de sangre, ¿cómo se llama? Hemotórax. Si ese líquido es linfa, ¿cómo se llama? Quilotórax. ¿Por qué? Porque justamente va a regresar al pulso torácico el transporte de sustancias grasas absorbidas. ¿Y eso cómo se va a llamar? El kilo. Entonces, si está en el tórax, sea kilotórax. ¿Estamos de acuerdo? Y también conocemos el neumotórax. No se van a olvidar. Entonces, sigamos avanzando acá. Proteínas de la linfa mezcladas de 5 gramos por decilitro, similar a lo que tenemos en la sangre. Entonces, en las proteínas en la sangre, ¿qué teníamos más? ¿Albuminas o albuminas? Entonces, menos cantidad de albuminas que deben de los anticuerpos. Pero ¿por qué será necesario saber eso? Porque también va a haber patologías donde se va a invertir justamente el nivel de globulinas con albúmina. Va a haber más globulinas y menos albúmina. Por ejemplo, ¿cuándo? En la cirrosis. ¿Cuándo? En la fase hepática. ¿Cuándo? En la desnutrición. Una inversión. Entonces, es también usar el pronóstico. El paciente está con una desnutrición y tiene una inversión de la albúmina con la globulina, está viendo justamente una menos cantidad de presión glomerulosmótica y todo lo que por ejemplo trae consigo. Seguimos avanzando. Función del sistema linfático que hemos visto, retorno venoso, retorno del exceso de líquido especial que ya hemos comentado, retorno de proteínas plasmáticas justamente a la parte venosa, transporte de sustancias absorbidas que es el kilo, como está comentado también, está en la parte intestinal, y después el imperio, que de alguna otra forma nos hace que los ganglios linfáticos que están inmersos en este sistema linfático son centros, son los cuarteles de nuestro cuerpo.
Después, cuando hay una infección, una inflamación, por ejemplo, ¿quién se inflama? El ganglio. Cuando tienen una faringitis aguda, ¿quién se inflama? Los ganglios acá abajo. ¿Se inflamó o no se inflama? Sí, los retroauriculares también. A los niños es más fácil inclusive palpable, ¿no? Si tiene un tipo de infección a nivel del pie, cualquier cosita, una heridita, al toque donde se inflama, acá en la parte inguinal. Entonces hay niños chiquitos con tremendo ganglio. Eso está medio raro, digo yo, ¿no? Hay que hacer una ecografía, se hace la ecografía y era que se llama, está encontraron un linfoma. Entonces al final tiene otro cosa, ¿no? Entonces siempre esos ganglios medio raros, reactivos, donde dicen que ese caso era un ganglio que era pecto, parecía piedra, entonces hay que tener mucho cuidado. Una parte inmunitaria puede también de una manera guiarnos a patologías neoplásicas hematológicas. Seguimos avanzando. Seguimos sacando igual líquido intersticial. Acá vemos la presión a nivel del intersticio, ¿no? Obviamente, ¿cómo va a ser? Negativa, hemos dicho en el intersticio. Pero si se acumula líquido, ¿a qué se va a convertir en? Positivo. Entonces, si yo tengo más cantidad de líquido a nivel del intersticio, ¿quién es todo su dedito? La parte linfática. Comienza a aumentar el flujo linfático. Comenzamos a aumentar. Es lo que nos va a salvar. Para siempre, no. Va a llegar a un punto donde ya no puede más. Ya no puede transportar más. Y cuando ya no puede transportar más, ¿qué va a pasar en el tejido intersticio? Se va a acumular el líquido. Y si acumula el líquido, ¿qué vamos a tener? Por eso que al inicio comenzamos a responde bien la parte de la bomba linfática, bien. A medida que hay más presión, más flujo. Para siempre, no, un punto límite, porque va a tener una capacidad máxima de transporte, ¿no? Si el flujo, esa posibilidad de flujo de la linfa va a determinar el calibre de los centros linfáticos. Si ya no puede transportar más, ya no hay flujo, y si hay, ya no hay más aumento de flujo, pues nosotros tenemos. Entonces, acuérdense que se reduce el flujo linfático, ¿qué va a ser igual? A la presión del líquido intersticial. Mayor presión, mayor flujo, pero no siempre, porque va a tener su límite. Y obviamente la actividad de la bomba linfática, las mismas contracciones que puede tener en la parte de la vasos linfáticos. Y al final tenemos el flujo del líquido. Interesante, ¿no? Pues ahora pasamos al otro tema, que es inmunidad. Pero vamos a hablar de nuestro descansito. Descansito. ¿Cómo van a resultar? ¿Ya está ya? ¿Prende la luz? Ustedes van a tener un curso entero de lo que es inmunología. Solamente es que una pincelada porque debemos conocer para que vayamos entendiendo también algunas cosas que vamos a mirar posteriormente, ¿no? Entonces, nosotros tenemos dos tipos de inmunidad, la innata y lo que es la adquirida o la adaptativa. Cuando hablamos de la innata es la que venimos de fábrica, pues, ¿no? De fábrica de los niños, cuando han nacido, viene con esta inmunidad innata, pues, ¿no? Viene ahí sin que van a ser prácticamente dirigidas por mecanismos químicos, ¿no? Por ejemplo, en la parte del estómago, el ácido gástrico, por ejemplo, que nos protege contra las bacterias, ¿no? Inclusive han escuchado el omeprazol. El omeprazol, por ejemplo, es cuando uno tiene gastritis. El omeprazol, que es una unidad de bomba de protones con la intención de que bajemos la acidez. Entonces, bajar la acidez, por ejemplo, del estómago, lo que va a condicionar el ambiente para que proliferen bacterias. Imagínense que un paciente esté en el hospital, que esté todo el día respirando, que en el medio esté full bacterias intrahospitalarias, que van a ser la Klebsiella. Está haciendo el micro, ¿sí, no? Así hace el micro, acá van a hacer micro, van a hablar de lo que es la Klebsiella, la Rectomonas, la Acinetobacter. Son bacterias que son muy resistentes en el hospital y que nos pueden bastantes problemas. Llevan al paciente a lo que es el shock séptico de la muerte, tiene alta mortalidad. Hace poco hubo un caso mediático de un niñito que se fue contaminado por Klebsiella, ¿se acuerdan? No sé si se han escuchado. ¿No han escuchado? Sí.
en cualquier forma, cuando vamos en contexto. La bacteria que causa muerte. En este caso, el niño que contrajo KPC en el hospital, el diagnóstico de KPC. Brote de KPC que la neumonía de multiresistencia. Niño contrae bacteria multiresistente en bacteria donde ingresó por la caja muscular espinal. Bacteria KPC, que es bacteria Klebsiella pneumoniae frustrada carotenasa, o sea, prácticamente una bacteria que va a ser resistente, va a producir producir sustancias que van a inhibir a los antibióticos y se han muerto, ¿no? Entonces, eso es algo común en los hospitales. Una parte de una barrera, por ejemplo, para que ingrese ese tipo de bacterias es la parte química que he comentado. ¿Por qué el paciente está recibiendo omeprazol? ¿Y quién no va a estar ácido? Entra la bacteria y está feliz ahí, porque hay proliferación. Hace una pequeña regurgitación, ¿a dónde se va? A la vía aérea, y termina con neumonías. Hay que tener mucho cuidado en usar el omeprazol. El omeprazol, usarlo así de forma indiscriminada, no es bueno, es malo también, ¿no? Pero van a ver que en este contexto de la vida, todos están con gastritis, todos estamos estresados, ¿no? Y todos están tomando omeprazol. Y al final es un daño. Entonces, esa es una innata, ¿no? En cambio, la inmunidad adquirida es justamente lo que vamos a adquirir a través de la adaptación con nuestro entorno. Entonces, ese entorno es lo que también bastante tienen las mamás. No sé si tienen ustedes sobrinitos o han visto ahora cuando nace un niñito. Yo tengo una amiga, por ejemplo, que ya es extrema. Ha nacido su hijito y no quiere que lo mire su hijito, porque 3 meses, y nadie lo tiene que mirar y tocar. Nada. No, me ha dicho el pediatra que no tiene que tocarlo, puede generar una respuesta inmune que no quisieran. Entonces, cuando nace el niñito, cualquier antígeno, cualquier proteína, cualquier sustancia puede generar una reacción que no quisieran. ¿Qué se puede comer de todos los niñitos? No, no. ¿Acaso puede comer todo? ¿Qué dice que puede comer? ¿Puede comer leche de frente? No. ¿Puede comer huevo de frente? No. Entonces limitan algún tipo de proteínas. ¿Por qué? Porque pueden ser desencadenar a un tipo de alergia. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la adaptación en un cuerpo que recién está enfrentándose al entorno. Entonces, cuando hablamos de esto, tenemos 2 tipos, ¿no? Lo que es luz moral y lo que es la actividad por células. Cuando hablamos de luz moral, ahí estamos hablando de lo que son los linfocitos B, que al final que van a producir los anticuerpos, ¿no? Que van a ser las globulinas, proteínas globulinas que van a estar en la sangre. O sea, nuevamente recordamos, en la sangre, ¿qué proteínas teníamos? La albúmina y la globulina. Por otro lado, que tenemos la medida por células. Cuando hablamos por células, ahí tenemos los linfocitos que se van a actuar y van a, obviamente, bueno, este trocito, por ejemplo, va a tener la dígito de una célula, dependiendo de lo que queramos hacer. Como dice, todo proceso inmunitario se inicia ¿con quién? Con la detección de antígeno, para formar también un anticuerpo podemos atacar y podemos destruir prácticamente a esa masa. A veces lo hacemos, a veces no lo hacemos, a veces nos va bien, a veces nos va mal. El clásico ejemplo de eso, ¿cuál es? El COVID. El COVID, ¿no? En el COVID algunas personas han desencadenado ese tipo de respuesta adquirida porque no sabíamos, no teníamos ni siquiera una memoria en nada, han hecho una respuesta humoral. ¿Todos han hecho una respuesta humoral o no? Sí. ¿Se han sacado la prueba rápida o no se han sacado la prueba rápida? Ustedes, con la gotita de sangre. ¿Se acuerdan? ¿Y qué salía en la gotita de sangre? IgM, IgG, ¿se acuerdan, no? Hoy ya se me olvidó, ya borrosita, ¿verdad? No, IgM, IgG. Y si es IgM, IgG, ¿qué estamos viendo? La respuesta humoral.
los anticuerpos, queríamos ver qué anticuerpos tenían. De ahí salía IgM, que decían, oh, estás con infección. IgG, ya sobreviviste. No era. Así decían. Por eso vamos a ver después. Sigamos avanzando. Como dice acá, como la inmunidad innata es rápida e inespecífica, forma general. En cambio, la inmunidad adaptativa es específica, o sería anticuerpos selectivos para ese antígeno, para esa noxa, y genera memoria inmunitaria. ¿Qué quiere decir? Que al final de cuentas, el paciente, por ejemplo, vacuna por una vacuna contra el sarampión, ¿no? Está de moda ver sarampión, ¿no? Lo están vacunando. ¿Cuántas dosis? Dos dosis, ¿no? Entonces, gracias a qué tenemos esa protección de la vacuna, a lo que se genera una memoria inmunológica. Pero también, como es bueno, también es malo. ¿Por qué será mal esta memoria inmunológica? Bueno para las vacunas, ¿no? Bueno para el COVID. Nos dio el COVID y después ya no nos dio capaz de más el COVID. Una inmunidad contra ese virus. Pero ¿cuándo es mala esta memoria inmunológica? En las anafilaxias, ¿no? Imagínense que se genera una respuesta de memoria contra la penicilina. La primera pasó, no pasó nada. La segunda respuesta de memoria, ¡pum! Shock anafiláctico muerto. Así como es para bien, sigamos avanzando. Entonces acá tenemos toda una serie de la médula ósea que vamos a comentar también en las clases anteriores. Entonces en la maduración del linfocito B, la médula ósea. En cambio, en la parte de lo que es el linfocito T, va a ser una maduración a nivel del timo. Tenemos el linfocito T por acá, el linfocito B. El linfocito B, acuérdense que está relacionado con la inmunidad humoral. Y el linfocito B, si lo presentamos como un antígeno, ¿en qué se va a convertir? En una célula plasmática. Y esta célula plasmática que va a liberar los anticuerpos. ¿No? Entonces, ¿qué anticuerpos tendríamos ahí? Los más comunes, IgG, IgM. Por otra parte, en los linfocitos se presenta el antígeno y tenemos unos linfocitos T activados, por ejemplo, CD8 positivo, por ejemplo, citotóxicos, ¿no? Que van a ir, por ejemplo, a destruir capaz una célula. ¿Estamos de acuerdo? Por un lado, lo que es la inmunidad celular, por otro lado, la inmunidad humoral. Sigamos avanzando. Pues acá, linfocitos B, como dice acá, como aquí las células plasmáticas, van a ser de corta y larga duración. Larga duración contiene memoria y inmunológica a largo tiempo. Eliminamos quiénes, las vacunas, por ejemplo, o cualquier enfermedad que nos hemos contagiado y que ya tenemos inmunidad, por ejemplo, el COVID. En cambio, los linfocitos T tenemos unos diferentes, ¿no? Diferentes tipos de linfocitos T. El clásico que siempre van a hablar, linfocito T, colaborador, o GEL, para los que lo conocen, que va a ser CD4 positivo. ¿Quién va a ser CD4 positivo? El regulador o supresor. También es CD4 positivo. Después, ¿qué tenemos acá? Linfocito T citotóxico. El citotóxico, ¿qué va a tener como marca? CD8 positivo. Estas dos cositas preguntamos en el examen. Recuérdense, citotóxico CD8, colaborador Helper, CD4 positivo. Muy acá. El CD4 positivo va a ser cooperación inmunológica, colaborador. CD8, destrucción celular, porque ahora estamos hablando del citotóxico. El 3, que vendría a ser lo que es el regulador, tolerancia inmunológica. Entonces viene la pregunta: ¿por qué sería interesante tener una tolerancia inmunológica? Porque también estos linfocitos, estos leucocitos, linfocitos, pueden capaz atacar a nuestras mismas células de nuestro cuerpo, ¿sí? A nuestros propios tejidos. ¿O van a permitir el cuerpo? No. ¿Quién va a regular eso? Justamente estos linfocitos reguladores. Cuando hay una alteración justamente de estos reguladores, comenzamos a tener las enfermedades inmunológicas. ¿Qué enfermedades inmunológicas conocemos? ¿Qué más? Lupus, la tiroides Hashimoto, ¿no? ¿Qué se llama? La diabetes tipo 1 a veces que son inmunológicas, ¿no? O destrucción de los inmunes. Entonces al final, ¿qué falló? La tolerancia inmunológica. Y lo vamos a explicar.
¿Estamos claritos? Sí, no, fácil. Y la memoria, como dice Martín, la memoria. Entonces acá tenemos un cuadrito que nos dice bonito, ¿no? Ya lo sabía. Creo que están ahí en flash. Bueno, entonces acá tenemos justamente algo que nos sale de la respuesta simultánea. Entonces acá, como dice acá, el primer evento ha tenido una inyección del antígeno, una sustancia extraña, la proteína extraña, el virus, lo que se pueda como antígeno. Y que hemos tenido acá una respuesta primaria. Y después, ¿qué ha pasado? Hemos puesto una segunda inyección, una mayor respuesta. ¿Para dónde nos sirve eso? Para las vacunas, por ejemplo, ¿no? Entonces, vacunas, lo vacuné ahora, al chiquito, al de 3 años, le generó una respuesta primaria inmunológica. ¿Qué le dice después? Tiene que venir a su refuerzo. ¿Para qué sirve el refuerzo? Que yo pongo el refuerzo, genera una mayor respuesta y una mayor protección. Ahora díganme, ¿ustedes se han colocado todas sus vacunas? No. Yo mismo, no puedo en el virus de la hepatitis, yo creo que claro que me vacunan a mí por si acaso, yo no sé tanto. Me vacunan, no cumplo las 3, no cumplo una vez más, y no cumplimos. Siendo de salud no cumplimos, sino que muchas veces no porque no queramos, sino porque no nos acordamos. Cumpla con sus vacunas, cumpla con sus esquemas, pero no pasa. Ahora todos estamos buscando la vacuna del sarampión, no por si acaso. Yo tengo una anécdota de la varicela. Yo estaba internado y yo dije, mamá, mamacita, ¿tengo la vacuna? Sí, dice. Me ha dado, no miento, no he dicho. Me ha dado a mí la varicela, para chiquito. Sí, ya va, me decía, ay. Pues ya estaba internado, y en el internado yo vi un macho, ¿no? Ya, vi un paciente que era una gestante con varicela. Ya yo la atiendo. Y no muerte, no me contagió. Feliz, me voy al serum, en el serum, viene un chiquito con varicela. Nadie quería atenderlo, y yo, obviamente, ¿cómo está puta que le abrazo? Y de verdad, una semana después, fiebre, mal, erupciones en la cara. ¿Qué será, pues? No me da negro. Me puse echar, ¿qué se llama? Dexametasona, me puse corticoides así como para matarme más, corticoides para bajar mi ataque inmune. Peor, pues, más fiebre, y ya no aguanté mi mano. Llegué a mi casa, estaba justo pasando por una posta. Voy a la posta. Doctor, ¿sabes qué? Tengo un problema. Le digo, gente, no soy médico, no sé qué. Ese me dice y era otra varicela. Me metí todavía peor porque para la bajada, mal, pero pues, terminé con neumonía por varicela. Ahí internaba en el hospital. Entonces, pasa, me dice, porque te pasa. Tengan cuidado. No sabemos que me pueden hacer. Entonces, recordemos siempre esto. ¿Ya? También, ¿para qué sirve esta curva? Para entender algo que hemos comentado también anteriormente. ¿Se acuerdan que mucho de la anafilaxia? Ya está. Entonces, imagínense que hoy día me he enfermado con la tos, siempre digo gargantitis, ¿no? Una faringitis. Ya, ¿saben qué es la faringitis? ¿Qué le dan? Su antibiótico, su penicilina, ceftriaxona, clase. Le dan. ¿Qué pasó ese dato, digamos? Capaz esa persona ha hecho un pequeño rash. Ay, me está picando, me pica. ¿Qué generó? Una respuesta primaria. Un pequeño rash que le dio ni un tipo de insignificante para la persona. Y le importó. Se fue a su casa, ¿no? Tranquila esa vez que le recetaron. Y acá 3 meses le dan nuevamente la faringitis. ¿Qué le van a colocar? Su penicilina, ¿sí o no? Porque me ha hecho bien. Le colocan. ¿Qué va a pasar inmediatamente? La respuesta va a ser chiquita, va a ser grandaza. Grandaza. ¿Qué pasó? ¡Bum! ¡Pum! Me choqué, me desmayé. Se murió. Eso es lo que pasa. O sea, acuérdense que va a haber un periodo de sensibilización. La primera vez no le va a pasar nada, pero la segunda vez, la respuesta no va a ser acá. Va a ser, miren, si es como 1, como dice acá, la respuesta va a ser como 100. Entonces, el paciente se fallece.
Entonces tengan cuidado, porque que son alérgicos, no se van a atrever, pero ¿será o no será? Y si no es, pues puede ser la prueba de sensibilidad, ¿se acuerdan? Por ejemplo, cuando estamos hablando de la penicilina, ¿qué se hace? En la prueba de la penicilina se pone la penicilina G-sódica, la G-sódica, a nivel que sea de antebrazo, se mira si hay un poquito de reacción alérgica, ¿no? Si fue una roncha grande, allá pues es una reacción justamente a ese antibiótico. Pero a ver, díganme, ¿hacen esa prueba de sensibilidad a la penicilina? No la hacen. Y no lo hacen también porque la penicilina G-sódica es el manejo hospitalario, muchas veces no está en las postas. ¿Y dónde ocurren los problemas? En las postas. ¿De dónde han venido los problemas? Por ejemplo, entonces de colocar a un paciente ceftriaxona, hizo paro, por ejemplo, en Samácolo, donde yo vivo. Entonces hizo paro, la trajeron hasta las clínicas, cuando Dios reanimando y falleció el paciente. Entonces, en la periferia, ¿por qué? Porque ponemos, no me acuerdo, ponemos, no hay que tener mucho cuidado con los antibióticos, y también es que vamos a recetar, porque no sabemos cuándo va a ser, cuándo se dio esta primera exposición y cuándo nos pone la siguiente con este tipo de reacción. ¿Está clarito? Sí, ¿no? Y vamos a avanzar. Después pasamos a la inmunidad activa y pasiva, ¿no? ¿Qué es inmunidad activa? Cuando, digamos, acá se infectó la persona, digamos, el COVID, ¿no? Se infectó con coronavirus, el mismo cuerpo comienza a reaccionar, comienza a hacer su maquinaria inmunológica, genera anticuerpos contra esa noxa y al final el paciente se recupera. ¿Quién trabajó? El mismo cuerpo, su propio sistema inmunológico. Y como trabajó su propio sistema inmunológico se llama inmunidad activa. ¿Estamos de acuerdo? Pero ya una vez que el paciente está recuperado, ¿qué tiene en su cuerpo? Los anticuerpos. Entonces, cuando se recuperaron del COVID, ¿qué tenían? IgG. ¿Recuerdan? IgG tenían IgG. Soy IgG. Ya pasó, ya fue. Entonces, ¿qué se utiliza también? Justamente la inmunidad pasiva. ¿Qué es la inmunidad pasiva? Yo, que ya pasé la enfermedad, tengo esos anticuerpos. Pero como esta persona que recién se está infectando no ha generado estos anticuerpos, ¿qué tal si yo le pongo mis anticuerpos a esta persona? Después yo lo tengo claro, le puedo poner, como yo tengo los anticuerpos formados, entonces lo va a detectar, va a activar la respuesta inmune, va a destruir el virus y se va a recuperar. ¿Cómo se llama todo ese proceso? Inmunidad pasiva. Este tipo de inmunidad se ha utilizado también en el COVID. Si ustedes ven ahí en los diferentes estudios que se han hecho, el tratamiento con suero de plasma del paciente convaleciente. ¿Qué quiere decir? El paciente que ya sobrevivió al COVID, se le sacaba, ¿no? Y se le ponía justamente esos anticuerpos a la persona que recién está iniciando con mal pronóstico, mala evolución. ¿Ha funcionado? No ha funcionado. Aquí en Arequipa, por ejemplo, hasta 3 personas hicieron eso, ¿no? ¿De acuerdo? Y fallecieron. Una de ellas, por ejemplo, me acuerdo, que era un médico conocido, de aquí querido, le ponen el suero, el plasma de suero del paciente convaleciente, ¿no? Tenía estos anticuerpos, y para su mala suerte hacen anafilaxia. Peor, de Guatemala, Guatepeor, no iba a hacer la observación, fue subjetiva. Entonces, pasa, ¿no? ¿Está entendido que es una pasiva activa? Sí, pasa. Después pasamos a hablar de los anticuerpos, anticuerpos. Sacan los anticuerpos, esa estructura, que vamos a tener una porción variable y una porción constante. La porción variable, como es variable, ¿por qué? Porque va a ser específico para cada antígeno. Cada antígeno va a tener su propia estructura para que pueda unirse justamente ese anticuerpo a ese antígeno. Como hemos visto acá, datos teóricos, ¿no? El peso justamente hasta 950 kilos de alto, el 20% de proteínas plasmáticas, el resto ¿qué porcentaje tenía? ¿Cuál era la otra proteína plasmática? La albúmina, acuérdense. Clases de los anticuerpos que teníamos, ¿qué tenemos? IgA.
IgA relacionado a qué? Con esas secreciones de leche materna, generalmente lo que son las mucosas. Son mucosas, IgG e IgM. IgM, respuesta aguda. Si han visto cuando estábamos en el COVID. IgG, una etapa avanzada o de recuperación. Y por último tenemos la IgE. La IgE, que es la más conocida, ¿no? Que está relacionada a las alergias. Solamente alergias, no, también a parásitos. Y de taquito, mejor dicho, también de mencionables, que también está relacionado a los eosinófilos. Tenemos mayor cantidad de eosinófilos, probablemente tenemos un proceso alérgico, y una gran cantidad de eosinofilia, puede ser que tengamos un parásito. ¿Cuándo van a hacer eso? Con la parasitología, los helmintos, por ejemplo, ¿no? Hay una infección por helmintos, va a comenzar a tener gran cantidad de IgE y una eosinofilia. ¿Toda la eosinofilia es por parásitos? No. También hay vasculitis, que puede existir infiltración eosinofílica a tejidos y nos puede generar eosinofilias bien marcadas. Normalmente debe ser menos de 4%, 3% de eosinófilos, ¿no? Y estos pacientes están que se llaman con 15, 20% de eosinófilos. Hacen una biopsia, por ejemplo, y encuentran infiltración a nivel de la mucosa, a nivel justamente pulmonar, a nivel de los vasos, de eosinófilos. Eso vamos a ver cuando hagamos de vasculitis. ¿Qué más? Aparte de los anticuerpos que después acá tiene la región FAP y la región cristalizable, que dicen, ¿no? Entonces, esta región FAP, ¿para qué va a servir? Para lo que es la unión a la antígena. Va a estar compuesto por una porción variable y la parte constante. Y la cristalizable solamente va a estar por la constante. ¿Y para qué va a servir? Justamente para funciones efectoras, por ejemplo, la activación del complemento. Entonces, esta cascada de complemento que va a ser más después, se va a iniciar justamente a través de estas presentaciones. Vamos avanzando. Entonces ahí vemos cómo van a actuar los anticuerpos. Si hablamos de cómo va a actuar, ataque directo, como dice Nigel Gaito, por la aglutinación. ¿Han visto aglutinaciones? Sí, han hecho su tipo de sangre. Precipitación, neutralización. ¿Para qué se llama de neutralización? Por ejemplo, una toxina. Cuando hagan en microbiología, van a haber bastantes toxinas, ¿no? Por ejemplo, estafilococcus puede ser una toxina. Entonces, Shigella puede ser una toxina. Entonces, hay varias microorganismos que pueden ser toxinas. Es una forma de neutralizar justamente es a través de los anticuerpos, ¿no? Inclusive hay una patología que se llama shock tóxico, estafilocócico, ¿no? Entonces, igualito, ¿no? Hay un mecanismo de ayuda a los anticuerpos a través de la neutralización de las toxinas, la toxina Shigella. Hay otra cosa que nos micro es bien bonito, ¿no? Va a estar cultivando, va a estar saliva, va a cultivando, ¿no? Va a crecer sus bacterias. Y otra parte importante son las lisis, ¿no? Y justamente lo que es a través del complejo de ataque de membrana, ¿para qué? Para destruir la membrana y al final tener una destrucción celular, que no nos conviene. Y otra forma de actuar es a través de la vía del complemento. Cuando hablas de la vía del complemento, por ejemplo, el complemento de más de 20 proteínas, 30 proteínas más, y pueden ser plasmáticas, plasmáticas y de membrana. Al final, lo que va a hacer este biocomplemento es justamente llevar a una activación de toda la parte inmunitaria, ya sea para la automatización de bacterias, ya sea para la quimiotaxis de leucocitos, o al final para la destrucción, para ¿no? Como dice, la región FAB reconoce el antígeno y la región FC desencadena las funciones efectuadas como la activación del complemento y la opsonización. ¿Quieres avanzando? Y acá tenemos nuestra cascada de complementos. ¿Qué les parece? ¿A quién se parece? A la coagulación, ¿no? Idéntica. ¿Se tiene que aprender todo eso? Sí, pues. No. Lo interesante es algunas partes que están también marcadas, que debemos conocer. Primero, ¿cómo comienza todo? Por el complejo antígeno-anticuerpo, ¿no? Como hemos dicho. Ahí cómo comienza.
Entonces, estas son proteínas que van a estar justamente relacionadas a que se pueda tener mayor absorción de bacterias, que podemos hacer quimiotaxia de leucocitos. Si hay quimiotaxia de leucocitos, ¿qué quiere decir? Que vamos a movilizar leucocitos. Y si movilizamos leucocitos, va a estar a favor del contra de la inflamación, a favor de la inflamación. Mastocitos basóficos activados, que van a liberar justamente sustancias, mediadores químicos que van a generar vasodilatación. ¿Dónde va a estar esta vasodilatación? ¿En la inflamación o donde no hay inflamación? ¿Dónde hay inflamación? Están relacionados con la inflamación también. Y al final también, ¿qué tenemos? Como les hemos dicho, el complejo de ataque de membrana. ¿Justamente para qué? Para la lisis de la célula. Por un lado, la vasodilatación, inflamación, y por otro lado tenemos también la lisis de la célula. Y acá está el resumen, ¿no? Entonces, todos estos complementos C1, C2, C3, C4, los más importantes son estos, ¿no? El C3b, por ejemplo, ¿qué se va a relacionar con la oxidatización de las bacterias? C3a y 5a, lo que es la inflamación. ¿Se das cuenta acá? C3b, acá C3b, y una flechita, ¿no han visto? Oxidatización. Acá. C3a y C5a, C3a y C5a justamente tiene una clase de leucocitos que es para la inflamación, y este de acá para qué? Mastocitos y vasocitos activados para liberación de sustancias justamente vasodilatadoras. Inflamación. Y luego tenemos el C5b hasta el 9, el C5b hasta el 9, ¿qué va a ser? Para la lisis de las células, ¿no? A través del complejo de ataque de membrana. Entonces, esto acuérdense. Ahora bien, ¿por qué es interesante conocer esto? Porque si está activado, si nosotros comenzamos a activar esta cascada, vamos a consumir estas proteínas, ¿sí o no? Si comenzamos a activar, porque tenemos full inflamación, vamos a gastar estas proteínas, ¿cierto? Y si gastamos estos complementos, ¿cómo están en la sangre? ¿Aumentados o disminuidos? ¿Por qué servirá? ¿Por qué nos sirve esto? Porque vamos a hablar de un término que vamos a iniciar bastante, que es consumo de complementos. Entonces, bueno, ¿qué quiere decir consumo de complementos? Si hay consumo de complemento, ¿qué quiere decir? ¿Hay inflamación? ¿Hay inflamación? Hay inflamación. ¿Hay respuesta inmunitaria? ¿Hay respuesta inmunitaria? Hay respuesta inmunitaria. Entonces, si yo, por ejemplo, quiero decir que mi enfermedad, por ejemplo, el lupus eritematoso sistémico, está activo, y para que yo diga que está activo, ¿qué tiene que haber? ¿Consumo o no consumo de complemento? Consumo de complemento. Entonces, si yo saco una muestra de sangre, ¿qué tengo que buscar? Una disminución de complemento. ¿Qué complemento generalmente? Vamos, C3, C4 y C3, ¿no? Entonces nosotros tenemos esos complementos para poder de una manera ver si la actividad de la enfermedad está activa. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué viene un paciente con una enfermedad? Viene con un derrame pericárdico y tiene lupus. No sabemos si ese derrame pericárdico es secundario a la actividad de la enfermedad o es por otra causa. ¿Qué le piden entonces? Complemento. Si el complemento está disminuido, ¿qué decimos? Hay consumo de complemento. Y si hay consumo de complemento, ¿la enfermedad está activa o no está activa? Está activa. ¿Estamos de acuerdo? Para eso nos va a servir. ¿Me ha entendido? ¿Me ha comprendido? Entonces, si el paciente viene con paciente de 50 años de edad, tiene antecedente de vasculitis, ingresa por insuficiencia respiratoria, en la tomografía se evidencia hemorragia alveolar difusa, ¿no? Se dice que el paciente está con actividad de la enfermedad. ¿Cómo está el complemento? Disminuye, consumo el complemento. ¿Está claro? Se van a olvidar. ¿Por qué les digo eso? Porque siempre eso tomamos en el examen. Siempre. Si me toca la parte de hacer una preguntita de lo que es complemento y su utilidad. ¿Cuándo van a ver bastante eso? Cuando estén ustedes en medicina interna. Porque medicina interna se va a dedicar justamente a diagnosticar cosas raras, pues no es la intención del médico internista, ¿no? Justamente ver más allá de lo evidente, ¿no?
Entonces, si están buscando que se llama una enfermedad inflamatoria, están buscando una enfermedad autoinmune, ¿qué se le pide siempre? Complemento. Para ver el complemento, si hay disminución de complemento, ¿qué quiere decir? Que la enfermedad está activa. No se van a olvidar. Si está normal el complemento, probablemente no está activa y es otra cosa. ¿Está comprendido, no? Digamos. Entonces no tiene que aprender toda la cascada, ¿no? Y saber para qué se utiliza. Células representadas de antígenos, son varias células, las macrófagas, pero las células dendríticas son las que más específicamente van a presentar antígeno, como se van a activar justamente al virgen. ¿Por qué virgen? Porque no van a tener contacto, no van a tener justamente algún tipo de antígeno, recién prácticamente están familiarizando con el entorno, ¿no? Entonces, acá también viene el problema, ¿no? Ahí estamos activando estos linfocitos T. Y si el que activamos mal a estos linfocitos T, pueden detectar cosas de nosotros, que es propio del cuerpo, como algo extraño. Y ahí es la aparición de las enfermedades autoinmunes. Nos conviene, ¿no? Entonces ahí tenemos nuestra célula presentadora de antígeno. Va a presentar, ¿a través de quién va a presentar? A través de la proteína de complejo mayor de discompatibilidad y la proteína extraña que vendría a ser el antígeno, y el receptor justamente va a recepcionar y vamos a tener justamente, ya que el linfocito T se comienza a activar y va a tener una especificidad contra ese antígeno, ¿no?, que estamos presentando. Entonces, esta célula de antígenos, esta proteína complejo mayor histocompatibilidad, no solamente es uno, no convergentemente dos, ¿no? El tipo 1, como dice, va a estar relacionado al CD8 positivo, es generalmente por antígenos intracelulares, y el tipo 2 a CD4 positivo, ¿no?, muchos helper, para lo que son los antígenos extracelulares. Esta parte pregunta en los exámenes, por eso le vamos a poner acá para que se acuerden, ¿no? ¿Cuál es intracelular? ¿Cuál es extracelular? Vamos avanzando. Pasamos a los linfocitos T, ¿no? Entonces, estos linfocitos T va a haber varios tipos. Los colaboradores son los helper que conocemos, ¿no?, que son los CD4 positivos, y como dice acá, va a ser blanco de VIH. Entonces, cuando una persona se infecta con el VIH, ¿a quién va a comenzar poco a poco a disminuir la población? Justamente los CD4 positivos a los helper. Entonces, ¿por qué es importante? Necesitamos mirar por qué. ¿Qué más tenemos acá? Tipos de helper, ¿no? helper 1, inmunidad celular, helper 2, inmunidad humoral y alergias, helper 17, inflamación y defensa de mucosas. Si nos vamos acá, a esta parte de acá, tenemos nuestra célula de antígenos. La célula de antígenos se va a presentar a través del complejo mayor de histocompatibilidad, y aquí la va a presentar a los linfocitos colaboradores o los helper. Una vez que sea presentada acá, él va a liberar las citocinas, que al final va a ayudar a que se dé una inmunidad humoral por la producción de inmunoglobulinas, y por otro lado también se activen los linfocitos histotóxicos, por ejemplo. Inmunidad de acá, ¿qué vendría a ser? Celular, inmunidad humoral. ¿De dónde comienza? De acá, de los colaboradores. ¿Qué pasa en el VIH? Vamos a ir, el blanco, ¿cuál va a ser? Justamente este acá. No va a haber, va a bajar justamente la cantidad de estos linfocitos. Si baja esta cantidad de linfocitos, ¿podrá haber una buena actividad de inmunidad celular? No. ¿Podrá haber una buena actividad de la inmunidad humoral? No. No va a haber buena humoral, no va a haber buena celular. Entonces, si no hay buena de ambas, ¿a qué nos va a llevar? A un estado de inmunosupresión. ¿Estamos de acuerdo? Listo, ¿no? Entonces, por eso es que hay que tener cuidado. Hay varias personas, bastante diferentes al caso del VIH. Entonces, si ustedes van a ir al hospital rotando, sacan una haga, saca tal cosa, saca sangre y se pueden infectar. Entonces, yo de las prácticas, cuando ustedes están jugando, no, yo te saco, están ahí. Y no tienen muchas veces cuidado con la circulación de los cuerpos. Es importante, mucho cuidado. Mucho cuidado. Igual yo me acuerdo que llegué a internar, me pinché, y veía que el paciente tenía probablemente HTLV, que es primo del VIH. El peor, 6 meses estaba, porque acuérdense que el tiempo de ventana, ¿cuánto es?
6 meses, ¿no? 6 meses te preguntan que no van a saber si estamos en libertad. 6 meses regresando, ¿no? Ya de cambio fue la vida, ¿no? Estás pensando, ya fue entonces sí, o sea, tiene esa preocupación, será, no será, tengan mucho cuidado. Igual, no seguimos muy lejos acá en el hospital, llegué a la primera interna, 1 de enero, y se pinchó con la aguja. Será circunstancial, y en la segunda interna, otra vez se pincha. O sea, hay que tener cuidado, mucho cuidado, no hay que hacer. A veces, y eso pasa también por los mismos médicos que trabajan ahí. Ya, no está, ya no está. Ya, hay que tener cuidado. Pero ¿cómo le van a decir a unos recién están ingresando al internado y están diciendo, ya, ¿por qué te demoras tanto con el ala? Claro, como se pincha pues, porque está desesperada, queda bien, ¿no? Que no me griten, ¿no? Entonces, acuérdense, voy despacio porque tengo prisa, siempre acuérdense esa parte. Sigamos avanzando. Los citotóxicos, los CD8 positivos, es una perforina justamente, si es una perforina, justamente para la lisis celular, ¿no? Las enzimas. En polvo tenemos los supresores reguladores. Acá son los 3 que son CD4 positivos también. Los CD4 positivos que supresores y también los colaboradores CD8 los citotóxicos, ¿no? Entonces al final de cuentas ya hemos visto cómo funciona la rutina. Necesitamos estos colaboradores para. Seguimos muy lejos, COVID. ¿Qué pasó en el COVID? ¿Se acuerdan del COVID? ¿Qué teníamos en el COVID? Leucocitosis y linfopenia. No había linfopenia. Y los pacientes que tenían linfopenia, ¿qué quiere decir? Que había menos cantidad de linfocitos, iban con peor pronóstico. Busquen en internet, linfopenia asociada a pronóstico de COVID. Bastantes pacientes venían con linfopenia, ¿qué quiere decir? Que de alguna manera el COVID hacía que disminuía la cantidad de los linfocitos y tenían peor pronóstico. Entonces se complicaban y se producía pérdida. Linfopenia un paciente que esté con una infección de VIH activa, ¿cómo estará la cantidad de linfocitos? ¿Alta o baja? También puede usar como linfopenia. ¿Estamos de acuerdo? Sigamos. Al final, ¿qué tenemos? Acuérdense que los reguladores o los supresores eran justamente para regular la respuesta inmune. Cuando hay una falla justamente en esa regulación, aparecen las enfermedades autoinmunes. El lupus, la reumatología, la Hashimoto, todas las respuestas inmunes. Ya han visto estos deditos así, están en los pacientes en el hospital, muchos pacientes que tienen reumatoides lineadas. El lupus es más terrible, ¿no? Bastantes órganos que así, a veces con canal pleural, canal pericárdico, así. La otra vez vino una señora que tenía lupus. ¿Y cuál era su órgano blanco? O sea, ¿dónde se activaba la enfermedad? En la coagulación. Así es, no se puede creer. Y al final tenía un estado de hipercoagulabilidad. Y me decía a mí, buscaba por ejemplo, porque a él no pongo el catéter con guía ecográfica. Y si yo, ponme por favor catéter con guía ecográfica, me ponía por acá, miraba por acá en la vena, trombosaba. Por acá, trombo, por acá, trombo, por acá, trombo, por acá, trombo, por acá. ¿Por dónde le pongo la vena? No había para pegar. Y me daba pena porque estaba pinchando. Y era una monjita. Y de verdad ahí se era sufrimiento prácticamente. Y me dio mucha pena porque la hospitalizamos, ¿no? Porque hizo cantidad de enfermedad. La subimos a piso y en piso se complicó y le querían poner catéter nuevamente. Entonces, como no sabían capaz de historia, todo lo que se sufría por poner, vino uno y le puso el catéter así y le logró poner, pero no sé cómo le habrá puesto, pero hizo neumotórax. Le puse el catéter y a las 2 horas falleció por neumotórax. Es decir, pues esas enfermedades son terribles. ¿Dónde nos agarrará acá que nunca tengamos? ¿No? Pero no sabemos cuándo puede desencadenar. Como siempre digo, ¿cuáles son las edades críticas de nosotros? Los 30 años y los 60 años.
A los 30 años, muchas enfermedades inmunológicas comienzan a debutar. Y a los 60 años, muchas enfermedades oncológicas comienzan a salir. Por eso es peligroso que se sepa. Y por último llegamos a lo que son las alergias, ¿no? Entonces, alergias que dicen preferiblemente tipo 1, medida por IG, ¿no? Entonces, tenemos la urticaria, fijo que todos han tenido urticaria, no hay ningún tipo de problema si saben que es urticaria. También sale a veces por decisiones mías, por ser arriesgado, ¿no? Como les comentaba, yo tenía una amiga que es nefróloga ahora, estábamos ahí en el hospital y decíamos, vamos a comer ceviche, y salimos temprano, vamos a comer ceviche todos juntos, ¿no? Y de repente nomás nos dicen, está comiendo, ay, no sé por qué siento que se me duerme en el medio, sigue comiendo, ay, estoy mal, me pica todo el cuerpo, ay, yo soy alérgica al marisco, me dice. ¿Por qué es alérgica al marisco? ¿Cómo se te va a ocurrir comer ceviche, no? Ay, yo pensaba que no me iba a pasar nada. Porque, no sé, varias veces he hecho eso, ¿no? Y de verdad, tengan cuidado, ¿no? Sí, de verdad puede pasar. Comenzó todito, por ejemplo, un todito generalizado, corriendo, la clorfenamina, porque te queremos hacer una inhibición de histamina, ¿no? Y la histamina, ¿con qué se va a contrarrestar? Con antihistamínico. ¿Y qué antihistamínico tenemos con nosotros? La clorfenamina, ¿se llama la clorfenamina? Cetiricina, loratadina, es un antihistamínico. Si doy va a contrarrestar toda esta parte. Entonces, por eso es importante los antihistamínicos, ¿no? No se olviden antihistamínicos. ¿Qué más? Entonces, y así me le pusimos y se mejoró. El otro problema, ¿cuál es? El shock anafiláctico. Cuando hablas de shock anafiláctico, como dije, había una vasodilatación sistémica masiva. Si hay una vasodilatación sistémica masiva, porque le damos, digamos, una penicilina, ¿cómo va a estar la presión? Hipotensión grave. Por eso, ¿qué pasa? Le pongo la penicilina. ¿Qué pasa inmediatamente? Se ha escuchado la noticia. ¡Plac! Se desmaya. ¿Pero por qué se desmaya? Porque como hace una vasodilatación sistémica masiva, hay una hipotensión bien marcada. ¿Va a haber perfusión cerebral? No. Y si no hay perfusión cerebral, ¡pam! ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué más? Aumenta la permeabilidad capilar. ¿Por qué aumenta la permeabilidad capilar? Porque hay una vasodilatación. Si hay una vasodilatación, los poros van a tener cualquier cantidad de líquidos. Puede generar edema inclusive. Si es a nivel de las vías aéreas, puede llevarme a un edema anticonceptivo. Se puede manifestar completamente. Y puede llevar a obstrucción total y a la muerte. Entonces, mucho cuidado, ¿no? Entonces, si todo ocurre con una vasodilatación sistémica masiva, una degranulación exagerada y una liberación de histamina toda, ¿qué es lo que pone inmediatamente? Adrenalina. ¿Qué hace la adrenalina? Entonces, ¿cuál es el tratamiento? La adrenalina intramuscular. Si tu gente está que se llama función anafiláctico, te muere de adrenalina intramuscular. Si ya tengo el hospital, iniciaré adrenalina en infusión continua. Y ustedes están como médicos generales, con adrenalina intramuscular, ahí nos quedamos, estamos tranquilos. Y adrenalina intramuscular, no endovenosa. A la otra vez, por ejemplo, estábamos ahí justo en la etapa del COVID y todos tenían miedo de la vacuna, ¿sí o no? Todos pensaban que nos íbamos a convertir en sapos, ¿no? De verdad, pues, ¿no? Entonces estábamos ahí a la posta, porque tenía que ir a la posta, mi familia estaba llevándole ahí a que se vacune, y de repente nomás me llaman, ¿qué pasa? Ven, ¿qué pasa? Dije, ¿quién me está llamando así a la posta? Yo no soy de ahí, ¿dónde trabajo ahí? Entonces voy, pues ya, ¿y qué había pasado? Pues una enfermera le había colocado una vacuna a la otra enfermera. Pero la enfermera, ambas eran nerviosas. La que recibía era nerviosa, que pensaba que quería caer más, y la que ponía también era nerviosa. Entonces la otra le pone la inyección y la enfermera, ay, siento que estoy mal, siento que estoy mal. Ni corta y perezosa, la enfermera agarró, le puso una vía y ¡pum! Le mandó la medicación. Cuando que yo llego, ¿qué ha pasado? Me dice, no, el paciente se ha chocado, se ha hecho una anafilaxis.
A ver, toma la presión, yo tomo. Presión, 200, 100 de presión. 100 de presión. ¿Qué es anafilaxia? Digo, la anafilaxia es hipotensión, ¿no? ¿Por qué va a tener 200, 100 de presión? Es ilógico. Taquicárdica extrema, 180 de frecuencia, así. Mal, pues, echa a morir, ¿no? ¿Qué pasa? Algo acá más hay, ¿no? Que ya está muy roja la chica, cosa. ¿Pero qué le has puesto? Le digo, le he puesto clorfenamina, me dice. Ay, bueno, antihistamínico, pero algo más, no le he puesto más, no puede ser. Y yo veo por ahí otra ampollita de chiquitita, que era la adrenalina. Y esto le digo, también le he puesto por si acaso. Claro, por si acaso le tira adrenalina endovenosa, ¿no? Entonces ya se imaginaba lo que ha pasado, ¿no? Le ha metido adrenalina endovenosa en bolo, le ha generado una taquicardia, una hipertensión brutal, pues. Entonces, ya no es un shock anafiláctico, pues, ¿no? La ha convertido en otra parte, ¿no? Una hipertensión reactiva brutal a la adrenalina. Llama al hospital, le tiene la mano en la ambulancia, y al final se dio como un infarto. Secundaria de la adrenalina. Ese es el primer cuidado, ¿no? Parece que la adrenalina intramuscular para la anafilaxia, ¿no? Para lo que es shock anafiláctico. Si es un shock ya para manejar intrahospitalariamente, en perfusión, pero que es infusión continua, gotita a dosis mínima, pero no en bolo. ¿Cuándo se ponen en bolo? Cuando el paciente esté en parada cardíaca. Cuando ustedes estén haciendo el ACLS, como ustedes han hecho el PLS, ¿no? Han hecho la reanimación. Cuando llegue al hospital, yo comienzo a hacer el ACLS. ¿Qué comienzo a hacer? Yo intubo al paciente, le pongo medicación, saco el agua y todo lo que había que ver qué le está llevando al paro. Entonces, mientras que yo te pongo mi medicación, ahí le pongo cada 3 a 5 minutos, una ampolla de adrenalina. Endovenosa. ¿Por qué le pongo? Porque el corazón está parado. Yo ahí le pongo. Pero no que cuando el paciente está solamente con hipotensión y está con agitación, o sea, no está muerto, porque si tu corazón sigue latiendo. Si le pongo endovenoso y el bolo, la puede terminar matando, lo que está pasando ahí. Ustedes tienen cuidado. Otro caso ahorita ve inclusive así, de una sola operación de una persona ya puesto endovenosa y le llevó a shock cardiogénico, que es una muerte. Entonces hay que tener mucho cuidado con la parte de lo que es la administración de adrenalina endovenosa. ¿Ya? ¿Se van a olvidar? No. Endovenoso solamente cuando el paciente esté en parada cardíaca. Intramuscular si estoy en shock anafiláctico. Y si yo quiero mantener ese shock anafiláctico con adrenalina, es en infusión continua y mínima cantidad de dosis. ¿Ya? Eso ya cuando sean ustedes parte crítica, anestesiólogos, intensivistas, eso manejamos nosotros la parte de interfusión continua. Ustedes, pues, lo primero que van a hacer son médicos generales, o de poli, que se llama la adrenalina intramuscular con un shock anafiláctico, o subcutáneo, o le ponen en bolo, solo si esté parada cardíaca. Y sepan ustedes manejar el ACLS. Si no saben, es mejor primero no sé, ¿no? Primero no hacer nada. Ahí viene lo que es la imprudencia y lo que es la impericia. Eso van a ser para la parte de medicina legal. La imprudencia, impericia, porque ustedes no están capacitados. No tienen el tipo de especialidad capaz de paciente crítico, ¿no? Y si se meten a hacer, si sale bien, porque van a hacer error, si sale mal, también son que se van a denunciar. Entonces, hay problema. Tienen mucho cuidado. Han visto cómo se llevan en meses personas, ¿no? Sin querer ni a pensar en un momento se acabó todo. Tienen mucho cuidado. Los cirujanos tienen cuidado. ¿Está claro esta parte de la alergia y hipersensibilidad y lo que es anafilaxia? Creo que no se olvide. ¿Qué más? Si el paciente está urticaria, ¿qué debemos tener dicho? Los antihistamínicos, ¿no? Las proteínas, ¿qué otro fármaco nos puede ayudar también acá? ¿Qué es urticaria, por ejemplo? Que es digamos, una paciente que tiene jabones por todo el cuerpo porque empezó a tener una inflamación, porque ve una quimiotaxia de leucocitos. ¿Qué tenemos que hacer? Disminuir la respuesta inmunitaria. ¿Y cómo disminuimos la resistencia inmunitaria, la barata inmunitaria? Con corticoides. ¿Qué doy entonces? Dexametasona, metilprednisolona, hidrocortisona.
y con eso ya paga un poco la respuesta inflamatoria, ¿no? Entonces acuérdense, los corticoides son maravillosos, ¿sabes? Eso vamos a ver cuando hagamos fisiopatología, ¿no? Los maravillosos son los corticoides. Ustedes después del corticoide están pilas, es como un ratito nomás, porque después nuevamente muestra inflamación. Después inclusive los corticoides se usaron en la parte del COVID, ¿se acuerdan? La instrumentación se utilizó, porque no es mejor, pero los corticoides también son muy malos, porque así como baja la respuesta inflamatoria, también baja también la respuesta que justamente nos protege. Si le pongo mucho corticoide, ¿qué va a pasar? Comienzan a proliferar bacterias que capaz estaban inhibidas con nuestra inmunidad y comienzan a proliferar. Hay que tener cuidado con los corticoides. Los corticoides son buenos, pero también son malvados. ¿Cuándo utilizamos? Cuando somos médicos generales, usamos los corticoides como agua, ¿no? Corticoide por acá. ¿Te usaste el pie? Corticoide por si acaso. ¿Te acuerdas de la garganta? Corticoide. Y te va bien, te mejora, te va a sentir mejoría, ¿no? Bien. Pero recuerden que mucho el abuso también lleva a muchos otros problemas. Como comentario final, ya porque nos vayamos a confiar. No, ya falta. Como comentario final, así los corticoides, ten cuidado con la comunicación. Yo estaba en Chivay y vino una señora con fractura de fémur. ¿Qué pasó, señora? De que solamente me quedo en mi banca y me fracturaba. Y ya no sea bien gordita, ¿no? Yo quiero así no me hace cosas. Sí, sabe decir lo que. ¿Qué sufriste usted? ¿No? ¿Qué me dijo que tenía? Algo de asma, algo bronquial, algo que tenía. Y disculpe usted, así es su carita, bien reunida. Sí, así es, pero me empecé a engordar hace casi un año, 2 años, casi me empezó a engordar. Ay, Dios. ¿Qué toma usted? ¿No? La anamnesis, ¿no? ¿Qué toma usted? Toma esta pastillita y me saca lo que es la prednisona. ¿Cuál es la prednisona? Que es un corticoide, 50 miligramos. Prednisona, yo. ¿Y desde cuándo está tomando usted esta prednisona? Hace un año, me dice. Un año tomando prednisona. Y lo que estaba en tu carita era porque era un bushing iatrogénico, que vamos a mirar cuando hagamos el dolor. Vos estabas así, ¿y por qué se había fracturado? Porque era una fractura patológica, secundaria al abuso justamente de corticoides. Entonces yo le dije, ¿qué pasó? ¿Y por qué estás tomando esta pastilla? No, es que sabe usted que me fui a que tuve un problema bronquiata con asma y me dijeron que tome esta pastilla cada tableta cada 24 horas. Y nada, me dijeron sí. Y hace un año estás tomando sí. ¿Y de dónde estás tomando estas pastillas? El boticario me receta todo, me compro, como está barata, yo comía. ¿Qué había pasado? Que nadie le había dicho que debía dejar de tomar a los 7 días, pero probablemente sus corticoides. Y se ha tomado un año de corticoides, que se llama esta persona. Y ha tenido todos los efectos de un pushing iatrogénico, no un medicamento, con fractura patológica. ¿Acaso vas a poder recuperar el tiempo? No, ya, es un daño permanente con corticoides. Hay que tener cuidado, por eso yo digo, hay que demandar ese químico farmacéutico, ¿no? Si todos los días le va a comprar, ya decir, no tanto corticoide va a tomar tanto tiempo, no, bueno, así que un poquito de criterio. ¿Y por qué no sacó usted cita? No, es que en salud no hay cita. Sí, así es la realidad de la salud. Es interesante. Cuando eso van a hablar cuando hagan medicina social, medicina de esa parte de la para que estamos en una selección especial. Entonces, ahí quedamos. Espero que esté comprendido. Entonces, acuérdense que el examen, ¿cuándo va a ser nuestro pasito? El lunes, ¿ya? ¿Tomamos lista? No vamos a dar lista y nos vamos. ¿Qué?